Entonces él nos va a presentar una conferencia bíblica muy interesante, tanto para los que son nuevos como para nosotros. La pregunta es, ¿qué pruebas demuestran la autenticidad de la Biblia? Juliano se disponía a transportar desde su propio país, desde Alemania, una gran cantidad de Biblias que estaban camufladas e introducidas en toneles que estaban marcados como vino del Rin. Alguien lo delató y la Inquisición Católica Romana lo arrestó. Las investigaciones posteriores hicieron que muchos de los que tenían que recibir dichas Biblias fueron condenados a galeras. A Juliano, al protagonista de esta historia real, y a otros muchos, los quemaron vivos en una plaza pública con una Biblia atada al cuello. Qué horrible abuso de poder, ¿verdad? Todo con el único fin y el único propósito de no hacer accesible o que uno de manera personal pudiera disfrutar de la palabra de Dios, la Biblia. A lo largo de los siglos, la Biblia ha ido teniendo diferentes ataques. En los siglos XVIII y XIX se desarrolló un ataque muy distinto a este que acabamos de describir. Se denominaron la alta crítica. Estos librepensadores y antropólogos se basaban y argumentaban en que gran parte de la Biblia la consideraban que estaba llena de leyendas y de mitos, llegando a decir que el propio Hijo de Dios, Jesucristo, nunca había existido y promulgando que no hacía falta ni creer en Dios y que, por tanto, la Biblia dejaba de tener interés. Y en la actualidad, ¿cómo considera la sociedad actual la Biblia? Pues fijaros, tratan de desacreditarla. Lo hacen mezclando diferentes conceptos, apoyando más la evolución que la creación y dejando a Dios a un lado. Algunos, incluso la mayoría de ellos, tienen un ejemplar en su propio hogar, pero la consideran un libro más. Incluso pueden decirnos, seguramente que en alguna ocasión lo hemos hecho, hemos recibido respuestas como la Biblia es un libro tan antiguo y tan anticuado que ¿cómo puede ser útil para esta sociedad tan moderna? Sin embargo, los testigos de Jehová tenemos un concepto totalmente opuesto a todo esto. Proclamamos sin temor que la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Él, y por tanto tiene que tenerla en consideración para poder guiar mis pasos por el camino a la vida. Sería interesante que, antes de dar buenas razones de esta afirmación que acabamos de mencionar, pudiéramos leer en la propia Biblia cómo la consideraba Jesús. Os invito a buscar Mateo capítulo 4 y versículo 4 para comprobarlo. Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús está respondiendo en esta ocasión a Satanás y su respuesta fue la siguiente. Está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Así, aquí Jesús llegó a equiparar el alimento físico, lo esencial que es para el cuerpo humano, con el alimento espiritual. Alimentarse, leer y meditar en profundidad en la palabra de Dios. Así, no pensáis que todo el que se considere cristiano debería de tenerla en tan alta estima como la tuvo Jesús, ¿verdad que sí? A continuación vamos a dar 6 pruebas o 6 razones profundas y bien pensadas que dan respuesta a la pregunta de este discurso. ¿Qué pruebas demuestran la autenticidad de la Biblia? Empezamos por la primera. El contenido y la actitud de sus escritores, la franqueza de los propios escritores
a la hora de escribir algunos de estos libros. Los escritores de la Biblia demostraron una franqueza que no se observa en escritores contemporáneos de la época. Vamos a poner algún ejemplo. Moisés. Él en sus libros informó con toda sinceridad de sus malas decisiones y de lo que le conllevó todo eso. Tampoco obvió o pasó por alto los errores del pueblo escogido de Dios, Israel. Tampoco se encubrieron los pecados personales de personajes con cierta fama. Por ejemplo, ¿qué decir de los muchos errores y las malas decisiones del rey David y de su hijo, Salomón? Tampoco de profetas. Uno de ellos, Jonás, en su libro, ¿cuántas veces se equivocó o fue en contra del propósito de Dios? Y él mismo, de su puño y letra, en su libro que lleva su nombre, dejó plasmado todo lo que ocurrió allí. Y en cuanto a los escritores de las Escrituras hebreas, pues ellos actuaron de la misma forma y manera. El apóstol Pablo, en sus muchas cartas, no esconde de dónde venía. Él era un enconado perseguidor de cristianos. Y ese dato tan importante tampoco lo vio. ¿Y qué decir del apóstol Pedro? El gran amigo de Jesús. Por desarrollar temor al hombre, en la Biblia encontramos cómo llegó a negar a Jesús, su amigo, en 3 ocasiones. Así, estos son pequeños detalles que atestiguan que el contenido y la actitud de sus escritores, la franqueza que demuestran, es algo peculiar y significativo y solo ocurre con la Biblia. Muy bien, vamos a por una segunda razón que está muy relacionada con esta. Tiene que ver con la armonía interna que tiene la Biblia de principio a fin. Si pidiéramos el siguiente ejercicio a 40 escritores de la actualidad o 40 cronistas o columnistas de cualquier periódico, que les diéramos un tema sobre el cual escribir y que fueran libres a la hora de escribirlo. Cuando ahora nosotros recibiéramos esas 40 crónicas, algunas puede que se parecieran, pero puede que encontremos muchas que pensemos que están hablando hasta de cosas distintas. Por supuesto, cada uno piensa de una manera o de una forma. Influye la cultura, tu crianza, el país de donde eres, e incluso, en este caso de los cronistas, hacia la corriente de opinión del periódico o la revista que le paga. Pero, ¿qué ocurre con la Biblia? Pues no ocurre nada de esto. 40 diferentes escritores con un lapso de tiempo de 1600 años, así que muchos de ellos ni siquiera se llegaron a conocer, de principio a fin, tiene un mismo hilo conductor. Y además los escritores de la Biblia eran muy distintos entre unos y otros, con diferentes antecedentes, diferentes nacionalidades, algunos muy pobres, otros ricos y acaudalados, otros humildes pastores, reyes, todos guardan armonía interna de Génesis a Apocalipsis. De principio a fin la Biblia tiene un mismo hilo conductor, la vindicación de la soberanía de Jehová y la santificación de su nombre mediante el reino bajo Cristo Jesús. Así, estas dos primeras razones tienen que ver con los escritores y la armonía que encontramos en los libros de la Biblia. Antes mencionábamos que algo que argumentaban actualmente es que la Biblia la consideran un libro anticuado y que no es útil. ¿Cómo puede ser que un libro que se escribió hace tanto tiempo pueda darme consejos hoy? Pues esta es la tercera razón, la utilidad de los justos principios y las reglas morales que encontramos en la Biblia. Fijaros, en ningún otro libro se nos da un punto de vista racional sobre el origen de las cosas. Por ejemplo, de los humanos, del planeta Tierra y de todo lo que le rodea. También encontramos cuál es el propósito de Dios para la humanidad y para este planeta.
En la Biblia también encontramos respuestas a preguntas que se ha hecho la humanidad por siempre. ¿Por qué tenemos que morir? O actualmente, ¿por qué existe tanta iniquidad si hay tantos avances y tanta tecnología? También encontramos reglas morales en cuanto a la conducta, a las relaciones entre unos y otros, buenos consejos para el matrimonio, cuáles son los deberes de todos los miembros de la familia, ya seamos padres, madres o hijos. En la Biblia también encontramos la actitud apropiada para con los gobernantes, qué es lo que se espera de nosotros, qué es una compañía apropiada, cómo zanjar disputas, hasta incluso, aunque no sea su propósito, encontramos consejos dentro del ámbito de la salud física. ¿Qué os parece si escogemos algún versículo y luego os pregunto si es útil y actual? Vamos al libro de Proverbios, por favor. Proverbios, capítulo 15, versículo 1. Y el tema que he elegido es las relaciones entre unos y otros, las relaciones interpersonales, entre nuestro prójimo, cualquier persona que nos rodee. Leemos estos dos versículos, dice así, primero Proverbios 15:1, una respuesta amable aparta la furia, pero una palabra hiriente provoca la ira. Es innegociable. Somos imperfectos y a veces vamos a decir o hacer cosas que a otro puede que le haga daño. ¿Os fijáis en el consejo sencillo, en dos frases? Una respuesta amable aparta la furia, pero por el contrario, una palabra hiriente hace que el problema sea mucho más grande. Sin abandonar este tema, vamos a otro versículo de Proverbios, Proverbios 29:11. Proverbios, capítulo 29 y versículo 11. Dice allí, el insensato da rienda suelta a todas sus emociones, pero el sabio las tiene bajo control y mantiene la calma. Así, un espíritu sosegado, calmado, cuando vengan estas situaciones, hará que el problema, aunque sea muy grande, pueda entrar en vías de solucionarse. Recordamos, una respuesta apacible, un espíritu sosegado y calmado. Y ahora vamos a ir a Mateo para cerrar el círculo de este gran consejo. Unas palabras muy conocidas que encontramos en Mateo, capítulo 7 y versículo 12, la parte A. Mateo, capítulo 7, versículo 12, dice Jesús, por eso hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. ¡Guau! ¡Qué consejo! En una frase, cuánta sabiduría. Y ahora os pregunto, ¿pensáis que son consejos valiosos o que son consejos desactualizados? Solamente si la humanidad llevara a cabo este solo consejo que hemos leído en la parte A de un solo versículo de la Biblia, ¿pensáis que el mundo estaría como está ahora? ¿Verdad que no? Así que, a pesar de que la Biblia sea un libro antiguo, pero no es anticuado. Sus consejos, si los llevamos a cabo, son de eficacia probada. Analizamos una cuarta razón. Tiene que ver con la exactitud de la Biblia. Cuando la Biblia da un dato geográfico, geológico o cronológico, todo esto apoya su autenticidad. La mayoría de los que estáis aquí, cuando éramos pequeños, nos han leído un cuento. ¿Verdad que sí? ¿Cómo empezaban? Y digo empezaban porque ahora son tan modernos los cuentos, pero con frases como érase una vez cierta princesa, cierto príncipe que vivía en una zona lejana. ¿Verdad que para que el cuento nos entretuviera no hacía falta que nos dijeran ni siquiera el nombre
del príncipe, ni siquiera la zona geográfica donde se desarrolla y para qué contaros del año. ¿Qué más da? Ese no era el propósito del cuento. Nos entretenía y esa era su misión. Sin embargo, con la Biblia no ocurre esto. La Biblia, cuando leemos un relato en nuestra investigación profunda, no da un dato para rellenar o para que concuerde, no. Es exacta y se corrobora con el descubrimiento posterior. Fijar lo exacta que es la Biblia, que los científicos la utilizan como un libro de trabajo. Un eminente geólogo le llamaron la atención las palabras que encontramos en Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 y 9, que os menciono brevemente lo que dice. Dice allí: Jehová tu Dios te va a introducir en una buena tierra, tierra cuyas piedras son hierro. Y uno lo puede leer y decir, bueno, pues es un detalle insignificante, no es un asunto de fe. Pues este eminente geólogo, el doctor Bentor, puso a prueba estos dos versículos de la Biblia. Así, a unos cuantos kilómetros de Beerseba, donde mencionaba el relato, se encontraron inmensos despeñaderos saturados de un mineral negro rojizo. Allí había, según cálculos, 13.600.000 toneladas métricas de mineral de hierro. Pero es que más adelante, otros ingenieros muy cerca descubrieron un afloramiento de 1,5 kilómetros de un mineral excelente, de un 60 a un 65% de hierro puro. Así, hasta en estos detalles tan insignificantes, cuando la Biblia da un dato, aunque como hemos mencionado no sea un asunto de fe, que en esa zona de la tierra hubiera hierro, pero es que es exacta. Así uno, cuando se encuentra un año en la Biblia, cuando se encuentra una zona geográfica, cuando se encuentra cualquier otro dato, esto corrobora que todo lo que encontramos en la Biblia es exacto. Y si no se ha podido demostrar que es exacto, es porque los humanos no han podido hacerlo. Pero es rigurosa hasta ese punto. Una quinta razón: su rigurosidad en asuntos de ciencia. Seguro que habéis leído en alguna ocasión esta expresión, que aparece en algunas de nuestras publicaciones. Aunque la Biblia no es un tratado de ciencias, cuando trata asuntos científicos es exacta y, como decíamos antes, se corrobora o se armoniza con el descubrimiento o conocimiento posterior de los investigadores. Está claro que la Biblia no tiene ese propósito. No vamos a estudiar ciencias con la Biblia. El propósito de la Biblia es acercarnos a Dios. Pero igual que decíamos antes de que es exacta cuando da un dato, cuando habla de ciencias también. ¿Vamos a poner la prueba? Vamos a un relato que encontramos muy conocido en Isaías, capítulo 40 y versículo 22. Isaías 40-22. Mientras buscáis Isaías, os menciono que él mismo, Isaías, completó este libro en el año 732 antes de la era común, para poner en situación las palabras que vamos a leer. Hace más de 2700 años. Isaías 40-22 dice allí, refiriéndose a Jehová: hay alguien que vive por encima del círculo de la tierra, cuyos habitantes parecen saltamontes. Él extiende los cielos como una gasa fina y los despliega como una tienda en la cual vivir. Así puede parecer que en una frase tan sencilla hay uno que mora por encima del círculo de la tierra. Os menciono de nuevo el año, 732 antes de la era común. ¿Qué era lo comúnmente extendido y lo aceptado en cuanto a la forma del planeta Tierra? Pues la más extendida es que el planeta Tierra era totalmente plano. De hecho, los marineros tenían miedo de alejarse de la costa porque se pensaban ellos que iban a precipitarse por los dos extremos. Así que hasta ese punto llegó. Sin embargo, Isaías, de manera inspirada, hace más de 2700 años dejó escrito que Jehová mora por encima del círculo de la tierra. Vemos otro detalle de nuestro planeta todavía en un escrito más antiguo. Vamos a Job,
capítulo 26 y versículo 7. Y mientras buscamos, os digo cuándo Moisés completó Job. En el año 1473 antes de la era común. Así ahora nos remontamos 3.400, casi 500 años. Hace 3.500 años de estas palabras que vamos a leer. De nuevo, refiriéndose a Jehová, dice allí: Él extiende el cielo del norte sobre el vacío, suspende la tierra sobre la nada. Vemos una imagen de cuál era lo más extendido que había en la época. Aunque os pudiera parecer muy descabellada, pero esa es alguna de las teorías en las cuales pensaban la gente de la época que estaba sustentada la Tierra en un huevo cósmico, una serpiente, un elefante. Sin embargo, un libro bíblico inspirado, como es el de Job, dice que Jehová está extendiendo el norte sobre el vacío, colgando la tierra sobre la nada. Ahora, cuando los humanos han podido salir al espacio exterior, han diseñado naves espaciales y han fotografiado nuestro planeta Tierra, ocurre lo siguiente, como vemos en la siguiente imagen. La Tierra es redonda o esférica y está colgando sobre nada. Así que la Biblia no es un libro de ciencias, pero este es solo un ejemplo de que cuando habla de ciencia es exacta y se adelanta por mucho a las investigaciones posteriores. Muy bien, casi estamos al final del viaje, de esta bonita investigación y profunda. Vamos a la sexta razón de por qué afirmábamos al principio que la Biblia es palabra inspirada de Dios, confiable. Tiene que ver con las profecías. Las profecías cumplidas son un testimonio poderoso de la autenticidad de la Biblia. Y en esta ocasión vamos a profundizar en una nación muy conocida de la época de la Biblia, Babilonia. Allá en el año 732 antes de la era común, Isaías, 200 años antes, profetizó lo siguiente sobre esta nación. Le dijo a los judíos y les advirtió que iban a ser subyugados por los babilonios. Pero a la vez predijo algo asombroso en el capítulo 13 de Isaías. Dice que Babilonia, la que les iba a subyugar en un futuro, nunca sería habitada ni residiría por generación tras generación. Ahora el profeta Jeremías, 40 años antes, en el 580 antes de la era común, da un detalle más significativo sobre esta gran nación dominadora de la época, Babilonia. Dice que su devastación iba a ser una devastación sobre sus aguas y que éstas se iban a secar. ¿Pero qué ocurrió? Pues fijaros, en el año 539 antes de la era común terminó el tiempo de la gobernación de Babilonia como una potencia mundial. Ciro, un poderoso gobernante persa, acompañado por un ejército de medos, fue contra aquella ciudad. Sin embargo, Ciro se encontró un obstáculo con el que no contaba, un obstáculo formidable, grandes murallas y un río muy caudaloso, como era el Éufrates, que rodeaba toda la ciudad. ¿Qué haría Ciro? ¿Cómo se enfrentó a este gran problema? ¿Se cumplió la profecía bíblica? Fijaros lo que dijo cierto historiador griego, Heródoto. Describe cómo Ciro afrontó este problema. Él colocó parte de su ejército donde el río entra en la ciudad y otro grupo detrás de donde sale, con órdenes de marchar hacia la ciudad por el lecho de la corriente tan pronto como el agua bajara lo suficiente, a la altura de las pantorrillas. Desvió el Éufrates mediante un canal hacia la cuenca de un lago artificial que había cavado un gobernante anterior en Babilonia. El río, menciona el registro, se hundió allí a tal grado que el lecho natural de la corriente se hizo vadeable. Entonces, el ejército de medos y persas que habían quedado a propósito
al lado del río Éufrates en Babilonia, entraron en la corriente tan baja que ahora llegaba hasta la mitad del muslo de un hombre, y así pudieron penetrar en la inconquistable Babilonia. Como vemos en la siguiente imagen, observamos cómo sin dificultad los soldados medos y persas pudieron conquistar y entrar en la ciudad, que tenía hasta las puertas abiertas. Así, detalles que llegamos a la conclusión, solo es un ejemplo. Podríamos hablar de muchísimas profecías que se han cumplido y que esos nos dan verdadera fe y confianza en que las del futuro se cumplirán sin falta. Así, estas han sido solo 6 razones. Os mencionábamos al principio que podíamos haber argumentado muchas más, pero dan prueba clara y evidente de que la Biblia es palabra inspirada de Dios. Es por eso que llegamos a la misma conclusión que llegó el salmista en el Salmo, capítulo 19 y versículo 7. Cuando uno profundiza de manera seria y medita en todas estas pruebas, concordamos con las palabras que encontramos en el Salmo 19, 7. Dice allí: la ley de Jehová es perfecta, renueva las fuerzas. Los recordatorios de Jehová son confiables, hacen sabio al inexperto. Y es que es verdad, la Biblia ha transformado nuestra vida. Nos ha hecho personas mucho más felices, mucho más amorosas. En ellas encontramos consejos y enseñanzas que nos ayudan a dirigir nuestros pasos, que nos ayudan y te ayudan a poder tomar las mejores decisiones para tener éxito en esta vida. Por tanto, pongamos en práctica todos y cada uno de los consejos que encontramos en la Biblia. Repasemos y profundicemos nuestra fe en la palabra de Dios. Mencionamos las 6 razones que hemos visto hoy. 1, el contenido y la actitud de sus escritores. La armonía interna que encontramos de principio a fin. La utilidad de los principios bíblicos y las reglas morales. Y también hablamos de lo exacta que es la Biblia, en asuntos de ciencia, cuando da un dato, y por último, en profecías, como hemos mencionado en la de Babilonia. Así, como mencionábamos, no dudemos ni un segundo de que la Biblia es palabra inspirada de Dios. Compartamos la palabra de Dios con otros, con las personas que encontramos en el territorio, y conseguiremos actuar sabiamente a los ojos de quien verdaderamente nos interesa, nuestro Dios Jehová, el autor de la Biblia. Muchas gracias, hermano León, por tu buen discurso. Nos has ayudado a recordar que efectivamente hay muchas pruebas que demuestran la autenticidad de la Biblia, como decía el título de tu discurso. Pues tenemos ya para la semana próxima, os invitamos, os convocamos para que podáis asistir a la siguiente conferencia bíblica, que se dará con el título Una congregación leal bajo la dirección de Cristo. Pues ahora ya tenemos al hermano Óscar Martínez preparado para el estudio de la Atalaya. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra reunión del fin de semana, después de escuchar un discurso fortalecedor para nosotros y para compartir con otros. Pasamos a la segunda parte. Una canción sirve de alabanza a Jehová y como transición, la número 41. Si podéis cambiar de posición, la entonamos juntos. El título de la misma acorde con el tema del que vamos a hablar hoy. Padre, escucha mi oración, basada en el Salmo 54, canción 41. Nos situamos, vamos a analizar juntos el artículo de estudio número 21. ¿Cómo responde Jehová nuestras oraciones? 1 de Juan 5:15, sabemos que tendremos lo que pedimos porque se lo hemos pedido a Él.
La semana pasada estuvimos analizando cómo mejorar la calidad de nuestras oraciones, algo que todos podemos hacer, ¿verdad? Vimos cómo enriquecerlas. Hoy vamos a ver cómo Jehová responde en nuestras oraciones. El avance que tenéis ahí al lado indica que seguro que Jehová va a responder las oraciones, porque lo promete y no es un Dios que miente. Reforzaremos la seguridad de que es vital tener eso claro en nuestra mente, sobre todo cuando enfrentamos problemas. Pues tenemos un artículo muy bonito por delante, una cordial invitación para que todos comentemos. Hoy somos unos pocos menos, así que idealmente todos podemos expresar nuestra fe con un comentario. El hermano Bar Cabrera es nuestro lector, leemos con él 1 y 2, por favor. ¿Se ha preguntado alguna vez si Jehová responde sus oraciones? Si así es, no es el único. Muchos hermanos reconocen que se han hecho esa misma pregunta, sobre todo al pasar por problemas. Puede que a nosotros también nos cueste ver cómo Jehová contesta nuestras oraciones si estamos sufriendo. En este artículo repasaremos por qué podemos estar seguros de que Jehová responde las oraciones de sus siervos. También veremos por qué a veces puede parecer que nuestras oraciones no reciben respuesta y de qué maneras sí las contesta Jehová. Excelente. La pregunta para esos 2 primeros párrafos, ¿qué es posible que nos preguntemos? Hermana Salvanés. Ari. Nuestras oraciones. ¿Es verdad? Muy bien. Excelente. Esa es una respuesta al grano. Hermana León. La esposa del discursante. Muy bien. Y sobre todo nos hacemos esta pregunta cuando estamos pasando por problemas. Pensamos si Jehová nos va a ayudar. Muy bien. Pero como indica el párrafo 2, ¿de qué podemos estar seguros? Aunque nos preguntemos esto, que es lícito que lo hagamos. Hermana Juárez. En 1 Juan 5:15 vemos que si sabemos que Él escucha nuestras oraciones, de la misma manera estamos seguros de que las va a responder. Muy bien. Incluso, como indica el párrafo 2, que pudiera, al final, ¿qué pudiera ocurrir? Que refuerza lo que Neri ha comentado, aunque parezca una contradicción. Hermana González, Puri. Pues que aunque pensemos que no nos las contesta de la manera que nosotros a lo mejor lo pedimos, pero sí que las contesta todas. Exactamente. Muy bien. Pues estupendo. Vamos a avanzar con la primera de las ideas del artículo. Puede que Jehová no nos responda de la manera que esperamos. Leemos y comentamos el 3. La Biblia nos asegura que Jehová nos quiere muchísimo y que para Él somos muy valiosos. Por esa razón nos invita a que le oremos y le pidamos ayuda. Desea ayudarnos para que nos mantengamos cerca de Él y para que aguantemos todos nuestros problemas. ¿Por qué quiere Jehová que le oremos? Daniel. Que Jehová nos quiere muchísimo y que para Él somos muy valiosos. Es verdad, muy bien. Mana Rodríguez, Raquel. Y por eso leemos en 1 de Pedro 5, en el versículo 7, cómo Jehová nos invita a que echemos sobre Él nuestras inquietudes porque Él se preocupa por nosotros. Muy bien, así es. Hermana Montemayor. Y siendo Jehová tan grande, impresiona Geo 2:7, cuando dice que Jehová sacude las naciones y las cosas valiosas, o sea, nosotros, entran en su casa. Eso nos impresiona, ¿no? Que seamos valiosos. Es verdad, muy bien. Hermano García. Las palabras de 1 de Juan 4:10 nos da un alcance de cuánto nos quiere Jehová. El hecho de que diera a su Hijo fue como darnos la oportunidad de tener un juicio propio, personal, como si nos diera la oportunidad de volver a Edén y que ahora nosotros pudiéramos decidir obedecer a Jehová y beneficiarnos del privilegio de la vida eterna. ¿Hay mayor muestra de amor que preocuparse hasta ese punto por nosotros? Pues no, ¿verdad? Mana, se nota que está ahí tiempo. Adelante, sí, por favor.
Sí, Lina. Estoy mayor. Y Jehová quiere que le oremos porque lo que Él quiere es ayudarnos a que no nos apartemos de su lado. Y también quiere ayudarnos a que podamos enfrentarnos a todas las dificultades. Muy bien, excelente. Hermano Alonso. Pues según se nos muestra en Primera de Pedro 5, 6 y 7, debemos demostrarle a Jehová que deseamos y que necesitamos su ayuda. Por eso es que nuestras oraciones, si somos humildes y reconocemos que lo necesitamos, nuestras oraciones serán dirigidas a Él y sobre todo pidiéndole la ayuda que necesitamos. Gracias. Leemos el 4, por favor. En la Biblia encontramos muchos relatos en los que Jehová respondió las oraciones de sus siervos. Quizás nos venga a la mente el ejemplo del rey David. A lo largo de su vida, David se enfrentó a muchos enemigos peligrosos y muchas veces le pidió ayuda a Jehová. En cierta ocasión le suplicó: «Oh Jehová, oye mi oración, escucha mi ruego por ayuda, por tu fidelidad y tu justicia, respóndeme». Jehová contestó sus oraciones y lo rescató. Por eso David dijo con total confianza: «Jehová está cerca de todos los que lo llaman». Y nosotros podemos tener la misma certeza. Gracias. Primero de los dos ejemplos bíblicos que vamos a analizar en el subtítulo: ¿cómo sabemos que Jehová responde las oraciones de sus siervos? Hermana Juani. Aquí, tercera fila. Pues quizás se nos venga a la mente el ejemplo del rey David, que a lo largo de su vida también se enfrentó a muchos enemigos peligrosos. Es verdad, muy bien. Hermano Herrera. Y cuando necesitó de ayuda, se la pidió a Jehová, le suplicó y le rogó que, como muestra el Salmo 143.1, que escuchara su oración y su ruego por ayuda y que le respondiera. Muy bien, excelente. Seguimos con la familia. Doñi. Sí, también hablando de David, él dijo en el Salmo 145:18 que él está cerca de todos los que lo llaman con sinceridad, y él estaba seguro de eso y nosotros también podemos estar seguros de eso. Muy bien. Tenemos la ilustración ahí que nos sirve para ampliar las ideas. ¿Qué transmite esta ilustración y cómo lo conectamos con respuesta a las oraciones de David? Hermana Rodríguez, Juli. Pues como sabemos, este es el momento en que Saúl le quería matar, le tiró una lanza. Vaya. Pero David había pedido a Jehová ayuda y aunque lógicamente sufrió de esta situación, pero fue librado en este momento. Muy bien, estupendo. Y como muestra el relato, después también, en este momento fue librado, ¿verdad? Porque no atinó, pero Saúl va por él. ¿Y cómo Jehová responde sus oraciones? El segundo libro de Samuel, primer libro de Samuel. Hermano Cabrera. Cuando David huyó y fue a donde estaba Samuel, el profeta, y ahora se envían soldados de Saúl a apresarlo, Jehová hizo que se comportaran como profetas, así que no pudieron apresar a David. Incluso en otra ocasión también, en 2 Samuel, pues David en 2 ocasiones pide ayuda a Jehová específicamente porque lo estaban atacando filisteos, y Jehová no solo le da como consuelo, como pueden decir algunas personas, que solo nos consuela, le dio ayuda práctica, porque le dio la estrategia militar para que pudiera vencer a esos filisteos. Excelente. Vaya, una respuesta con mayúscula. Y como indica 1 y 2 de Samuel, ¿qué hacía también David? Jehová contestaba a sus oraciones, pero cuando él tenía dudas, decisiones que tomar, hermana Castillo. Dice el versículo 25 de 2 Samuel 5 que David hizo exactamente lo que Jehová le mandó, así que él también actuaba en armonía con lo que Jehová le decía. Muy bien, excelente. Hermana González, Carol. Y en 1 Samuel 19, el versículo 18, se dice que fue a consultar a Samuel, que era el representante de Jehová, así que acudió por consejo a quien lo tenía. Muy bien. Hermano León. Sí, en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel, ante un mismo enemigo, un mismo problema,
David le pide ayuda a Jehová las dos ocasiones. No se deja llevar por sus impulsos o por lo que Jehová le había contestado en la primera ocasión, sino que en las dos ocasiones le pide qué hacer ante el problema. Muy bien. Excelente. Pues muy bien desgranado por vuestra parte el ejemplo de David. Veamos otro. Leemos el 5. Es posible que Jehová no responda a nuestras oraciones de la forma que esperamos. Eso es lo que le sucedió al apóstol Pablo. Él tenía una espina en la carne, un problema grave, y le suplicó 3 veces a Dios que se la quitara. ¿Respondió Jehová a sus oraciones? Sí, pero no de la manera que Pablo esperaba. En vez de quitarle el problema, Jehová le dio las fuerzas que necesitaba para seguir sirviéndole fielmente. Gracias, Bar. ¿Respondió siempre Jehová a las oraciones de sus siervos como ellos esperaban? Vamos a ver, hermana Teresa. Llega. Pues tenemos aquí el ejemplo del apóstol Pablo, que tenía una espina en la carne y le suplicó 3 veces a Jehová que se la quitase, y él respondió a su oración ayudándole a aguantar. Es verdad, muy bien. Vemos la ilustración y eso os da igual más detalles. Hermano Ortega. Sí, podemos ver aquí cómo Pablo, pues Jehová le ayudó, aunque no le respondió de la manera que él quería, pero le dio la fuerza para aguantar. En 2 Corintios, ahí Jehová le dijo que su bondad merecida ya había sido suficiente para él, pero aún así le dio las fuerzas para aguantar. Es verdad, muy bien. Hermana García. Y él le ayudó también el ver cómo el Espíritu de Jehová, como mencionan también en 1 Corintios, al final, cuando soy débil, entonces soy poderoso. Gracias al Espíritu de Jehová podía soportar esta prueba. Muy bien, estupendo. Hermana Martínez. Y es verdad que ya había recibido mucha bondad inmerecida de Jehová, de haber sido un perseguidor, ahora es un cristiano, un misionero, pudo escribir la mayoría de las cartas de las escrituras griegas, así que se podía concentrar en los privilegios que tenía, y esa espina, que quizá pudo ser un problema de salud, pues Jehová le ayudó a poder sobrellevarlo. Muy bien. No tuvo que ser fácil para el apóstol Pablo, ¿verdad? Había resucitado a muertos él, y ahora resulta que quizá tenía un problema visual y anda, Jehová, le estoy pidiendo menos. Solamente que me quite el problema, si es que era este, ¿verdad? Sí, un buen ejemplo, siguió sirviendo fielmente. Bueno, pues eso nos prepara estos 2 ejemplos para lo que vamos a comentar ahora. Leemos el 6 con el hermano Gabriel. Tal vez nosotros también recibamos una respuesta que no es la que esperábamos, pero podemos estar seguros de que Jehová sabe lo que es mejor para nosotros. Incluso puede hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o imaginamos. Por ese motivo, su respuesta podría llegar en un momento o de una manera que no nos habíamos imaginado. ¿Por qué a veces puede parecer que Jehová no responde nuestras oraciones? Hermana del Río. Pues porque a veces la respuesta llega de la forma que no esperamos. Pero Efesios 3:20 es muy claro, dice que Jehová puede hacer infinitamente más de lo que nosotros podemos imaginar. La respuesta de Jehová está. Lo que pasa es que a lo mejor llega en el momento y de la manera que nosotros no pensamos. Muy bien, excelente. Hermana Salvanés. De lo que está claro y de lo que podemos estar seguros es que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Por tanto, la respuesta que nos dará va a ser la adecuada. Es verdad. Muy bien. Hermana Cabrera. Por eso, de antemano, ya sabiendo esto, es muy importante estar pendientes a ver cómo Jehová responde nuestras oraciones, porque si nosotros quizás pedimos a Jehová algo o esperamos una respuesta concreta y solamente nos fijamos en que si Jehová no responde como nosotros queremos, la respuesta nunca la vamos a ver. Pero si estamos pendientes a ver cómo Jehová responde las oraciones, seguramente que somos conscientes de cómo Él lo hace. Muy bien. Estupendo. Pues buenos argumentos para entender por qué a veces parece que dice la Biblia que Jehová responde, pero no me responde. Esto sigue igual. Buenos argumentos. Incidimos más en esta idea. Párrafo 7. Puede que tengamos que modificar nuestras peticiones a Jehová cuando llegamos a entender mejor su voluntad. Veamos el ejemplo del hermano Martin Potzinger.
Poco después de casarse, lo enviaron a un campo de concentración nazi. Al principio le pedía a Jehová que lo pusieran en libertad para poder estar con su esposa y retomar la predicación. Pero pasaron 2 semanas y no parecía que Jehová lo fuera a liberar. Así que el hermano Potzinger le pidió: por favor, ayúdame a ver qué es lo que quieres que haga. Entonces se puso a pensar en todos los problemas por los que estaban pasando los hermanos que también estaban en el campo de concentración. Muchos de ellos estaban muy preocupados por sus esposas y sus hijos. Así que el hermano Potzinger le dijo a Jehová: gracias por mi nueva asignación, ayúdame a fortalecer y animar a mis hermanos. Y eso fue justo lo que hizo durante los 9 años que pasó encerrado. Muy bien. ¿Por qué es posible que tengamos que modificar nuestras peticiones a Jehová? Y ponga un ejemplo. Vamos a ver. Hermana Fonseca. Pues sí, es posible que tengamos que modificarlas a medida que vamos entendiendo cuál es la voluntad de Jehová. Y eso es lo que le pasó al hermano Potzinger cuando fue llevado a un campo de concentración, que claro, él le pedía a Jehová que le liberara para volver con su esposa, para retomar la predicación, y resulta que no parecía que Jehová le fuera a liberar. Entonces hizo un cambio en su oración y le pidió que le ayudara a ver qué era lo que quería que hiciera. Y resulta que había muchos otros hermanos en el campo pasándolo muy mal, y lo que hizo este hermano durante 9 años, que al final estuvo encerrado, fue ayudar mucho a los hermanos, animarlos y fortalecerlos. Gracias. Hermana Alonso. Qué importante es que la oración es el medio que tenemos para comunicarnos con Jehová. Cuando recibimos algo agradable le damos las gracias, pero también cuando estamos en momentos críticos le oramos a Jehová, y qué importante es que entendamos cuál es la voluntad de Jehová en diferentes situaciones. Así que, pues, como decía la asamblea, tenemos que tener paciencia y entender la voluntad de Jehová. Es verdad, muy bien. Hermano León. Sí, es interesante porque lo que el hermano le estaba pidiendo a Jehová no estaba en contra de su voluntad. Él estaba pidiendo pues volver con su esposa y retomar la predicación. Pero en ese momento no era la voluntad de Jehová, y eso es lo que tenemos que entender. Muy bien, ¿verdad? Por eso, qué oración tan bonita hizo el hermano Potzinger. ¿Qué le dijo a Jehová ante la situación esta? Pido, no me contestan. Hermana Ortiz. Sí, él le dijo a Jehová: por favor, ayúdame a ver qué es lo que quieres que haga. Y Jehová ahí le contestó. Exactamente, muy bien. Hermano Rodríguez. Muy bonito, porque él dice que muchas gracias por mi nueva asignación. Ahora entendía que era una asignación de Jehová el estar allí y ayudar a los hermanos que estaban allí en la prisión. Asignación, una nueva para él. Y luego fue miembro del cuerpo gobernante, pues otra asignación que Jehová le dio, y hizo lo mismo, animó a otros en un lugar diferente. Vi una mano, me parece, hermano García. Me hizo pensar esta expresión al principio del párrafo: entender mejor la voluntad de Jehová. Cuando tenemos un problema pensamos en nosotros, pero al ver esta experiencia pensé: ¿qué estarían pidiendo los otros hermanos que estaban allí prisioneros? Seguramente Jehová atendió las oraciones y vio que lo que necesitaban era alguien que los diera ánimo, y dio contestación a muchas oraciones utilizando a este hermano. Muy bien, muy buen punto, ¿verdad? Excelente, Miguel. Muy bien, pues vamos viendo entonces por qué parece que Jehová no contesta las oraciones. Hay un montón de matices a entender. Leemos con Bar el 8 ahora. Debemos recordar que Jehová tiene un propósito y lo cumplirá a su debido tiempo. Ese propósito incluye eliminar por completo y para siempre todo lo que nos hace sufrir, como los desastres naturales, las enfermedades y la muerte. Jehová se valdrá de su reino para llevar a cabo lo que ha prometido. Pero hasta entonces, permite que Satanás gobierne el mundo. Si Jehová solucionara ahora todos los problemas de la humanidad, podría parecer que Satanás no lo está haciendo tan mal. Así que, aunque tengamos que esperar a que Jehová cumpla algunas de sus promesas, eso no significa que Él no nos ayude. Veamos algunas de las cosas que Jehová hace por nosotros. ¿Qué es importante que recordemos cuando oramos? Hermano Jabato.
Bueno, pues debemos recordar que Jehová tiene un propósito y lo cumplirá a su debido tiempo. Es verdad, muy bien. Manu Rodríguez. Pedro Luis, a tu lado. Claro, eso podría confundirnos a nosotros si Jehová nos diera solución a todo lo que pedimos, porque podría dar la sensación incluso que Satanás no está ni gobernando este mundo. El que Jehová esté permitiendo esta situación es porque nos está prometiendo que de momento tenemos que aguantarla, porque en un futuro va a dar solución por completo a todos estos problemas que nos están viniendo. Es verdad, muy bien. Manu Salvanés. Y lo que tenemos que tener muy claro es que el hecho de que no nos quite los problemas no significa que no nos ayude o no se preocupe por nosotros. Es verdad, muy bien. Mana Cardona. Y la atalaya del 2017 menciona que Satanás siempre ha puesto en duda que Jehová tenga el derecho a gobernar. Afirma que su gobernación es corrupta, que no quiere lo mejor para nosotros y que la gente sería mucho más feliz si se gobernara a sí misma. También ha puesto en duda que ningún ser humano es leal a Dios de corazón y que todos rechazarán su gobernación si les presionan lo suficiente. Entonces, con todo esto, Jehová lo que quiere es demostrar que es al contrario, que Satanás es un mentiroso. Gracias por incluirlo. ¿Alguna idea más de la atalaya? Hay ideas, la que mencionó Liliana, y alguna muy buena. Hermana Rubio. Sí, también mencionaba que en todo este asunto lo realmente importante es la vindicación de la soberanía de Jehová, no la felicidad de cualquiera de nosotros. Nosotros no somos los protagonistas de la historia, por eso tenemos que dejar que Jehová conteste y dé tiempo. Muy bien, qué buen punto ese, ¿verdad? Hermana Morón. Y otra idea que mencionaba la información, que apoya precisamente el hecho este que tenemos que recordar que Jehová tiene que cumplir su propósito, es que decía que mientras mejor comprendamos la importancia de reconocer que Jehová es el gobernante, mejor preparados estaremos para enfrentarnos a los problemas cotidianos y también mejorará nuestra amistad con Él. Estupendo, muy bien. Hermana González, Ana. Y también decía que cuando tenemos problemas, pues es normal que pensemos mucho en nosotros mismos y en los problemas que tenemos. Y para recordar que tenemos que apoyar la soberanía de Jehová, el consejo que nos daba era que estemos muy ocupados en la obra de Jehová. Estupendo, qué bien, qué buenos estudiantes. Qué idea más interesante. Cuando uno tiene un problema, piensa, yo soy el centro del universo, a ver si Jehová me ayuda. Claro, si el hermano Pochinger estaba en prisión, claro, lo que él hubiera querido es salir, pero ¿cómo se demostraría la fidelidad de los siervos de Jehová a él si no hubiese ningún problema nunca? Nadie fuese a prisión, nadie experimentase dificultades. Había razones para que el hermano Pochinger estuviese en prisión, aunque no era lo ideal, evidentemente, que estuviese. Qué buenos argumentos. Así hemos contestado muy bien la idea de ¿puede que Jehová no nos responda de la manera que esperamos? Pues es verdad. Pero como los que sois padres a vuestros hijos, ¿verdad? Respondéis de la manera que se debe, no de la que le gusta al hijo, necesariamente. Pues avanzamos. El siguiente subtítulo es ahora ¿de qué manera responde Jehová en nuestras oraciones? Y vamos a analizar 4 puntos muy interesantes. Comenzamos con el primero. Nos da sabiduría. Jehová promete darnos la sabiduría que necesitamos para tomar buenas decisiones. Sobre todo necesitamos que nos dé su sabiduría cuando se trata de decisiones que marcarán el resto de nuestra vida, como la de casarnos o no. Vemos la experiencia de una hermana soltera llamada María. Ella servía con alegría a Jehová como precursora regular cuando conoció un hermano. Cuenta, con el tiempo nos hicimos buenos amigos y empezamos a sentir algo el uno por el otro. Sabía que tenía que tomar una decisión, así que oré largo y tendido sobre el asunto. Necesitaba la guía de Jehová, pero sabía que Él no iba a decidir por mí. María siente que Jehová respondió sus oraciones y le dio sabiduría. ¿De qué manera? Ella buscó información en nuestras publicaciones y encontró varios artículos que contestaron las preguntas que tenía. Además, su madre, que es testigo, le dio buenos consejos que le ayudaron a analizar sus sentimientos. Al final, María tomó una sabia decisión. Muy bien. Vamos a contestar la pregunta. Separamos, ¿verdad? De acuerdo con la atalaya de mayo, los dos aspectos. ¿Cómo nos ayuda Jehová cuando tenemos que tomar decisiones? Y otra, ponga un ejemplo. Hermana Morata.
Pues nos da sabiduría cuando se trata de decisiones que marcan el resto de nuestra vida, como la de casarnos o no. Ah, muy bien, estupendo. Y el ejemplo, hermana León. O lo que quieras, el ejemplo o lo que quieras. Sí, como dice en Santiago 1:5, debemos pedírsela constantemente en todas las decisiones que tomemos. Estupendo, muy bien. ¿Y qué pasa con María? El nombre que le han puesto parece que no era el suyo. Hermana Rodríguez, Juli. Pues lo que hizo María es buscar sabiduría. Es interesante que dice, nos da sabiduría Jehová, pero ¿cómo? Ella tuvo que buscarlo. Miró todo lo que tenía que ver el matrimonio, vio buenos consejos como los de su madre y con eso pudo decidir, porque la sabiduría no viene así que Jehová no lo diga al oído, sino que tenemos que buscarla en su palabra e intentar sacar la solución. Estupendo, muy bien. Hermana Lina. Por eso ella reconoce que le oró a Jehová y que Jehová contestó su oración dándole sabiduría para tomar, porque decía que Jehová no iba a tomar la decisión por ella, tenía que tomar ella la decisión, pero Jehová le dio la sabiduría y actuó. Estupendo, muy bien. Como no la conocemos, no sabemos si se casó al final, ¿verdad? Porque no dice aquí el párrafo, pero allá ella. Hacerlo lo hizo bien. Si se casó o no, esa fue la mejor decisión, seguro. Bueno, pues avanzamos. La segunda idea. Nos da las fuerzas para aguantar. Tal como hizo con el apóstol Pablo, Jehová nos dará las fuerzas que necesitamos para soportar las dificultades. Fijémonos en cómo ayudó a un hermano llamado Benjamín. Desde muy joven pasó muchos años viviendo con su familia en campos de refugiados en África. Dice, le oraba constantemente a Jehová y le pedía que me diera las fuerzas para hacer lo correcto. Él respondió a mis oraciones dándome paz interior, valor para seguir predicando y publicaciones para mantenerme fuerte en sentido espiritual. Y añade, leer las experiencias de otros testigos y ver cómo Jehová los ayudó a aguantar, me animó a no rendirme y a seguir siendo fiel. Muy bien. Hay que leer Filipenses 4:13 porque después vamos a preguntar sobre la cita. ¿Quién nos quiere leer? Filipenses 4:13, por favor. Vamos a ver. Hermana Ortiz. Tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder. Muy bien, qué palabras más bonitas. Según estas palabras, Filipenses 4:13, ¿cómo ayudará Jehová a sus siervos? Esta es la pregunta. Hermana Conde. Pues como hizo con el apóstol Pablo, le dio las fuerzas que necesitaba para aguantar y también nos la dará a nosotros cuando pasamos por dificultades. Estupendo, muy bien. Fotografía y ejemplo que refuerzan lo que Paloma acaba de comentar. ¿Qué ocurrió con este hermano nuestro? Hermana Oñate. Pues Benjamín estaba viviendo con su familia en campo de refugiado en África. Pero es curioso que cuando le oraba a Jehová, él no le pedía que le ayudara a salir del campo de refugiados. Dice que le pedía que le diera las fuerzas para hacer lo correcto. Y entonces él vio cómo Jehová respondía a sus oraciones, porque le dio paz interior, valor para seguir predicando y publicaciones para mantenerse fuerte en sentido espiritual. Y es lo que vemos en la imagen, ¿no? Vemos cómo estas publicaciones él se aprovechaba de ellas y era lo que le ayudaba y lo que le daba fuerzas para poder aguantar. Muy bien. Hermano Morón. Sí, además, como hemos visto antes, él no se centró en solo sus problemas y pensando que era la persona más desfavorecida del mundo. Sabemos que la vida en los campos refugiados es muy dura, no solo por pobreza, sino hay violencia y otros problemas. Y lo que dice, que a mí me ayudó mucho en esto, es decir, que también leía el anuario, la experiencia de otros hermanos, y ver también cómo otros hermanos solucionaban sus problemas y eran fieles, pues le animó a aguantar.
Muy bien, excelente. Pues parece que hemos cubierto bien la idea. Qué buen ejemplo. Estupendo. Pues leemos 11 y 12. Usa a nuestra familia espiritual. La noche antes de dar su vida, Jesús oró intensamente. Le suplicó a Jehová que lo librara de la deshonra de ser acusado de blasfemar contra él. En vez de eso, Jehová lo ayudó enviando a un ángel, un hermano espiritual de Jesús, para que lo fortaleciera. Igualmente, puede que Jehová nos ayude mediante una llamada o una visita animadora de uno de nuestros hermanos. Todos podemos buscar oportunidades para darles una buena palabra a nuestros compañeros cristianos. Veamos la experiencia de una hermana llamada Miriam. Pocas semanas después de la muerte de su esposo, ella estaba sola en casa y se sentía destrozada y deprimida. No podía dejar de llorar y necesitaba hablar con alguien. Dice: no tenía fuerzas para llamar a nadie, así que le oré a Jehová. Mientras todavía estaba orando entre lágrimas, sonó el teléfono. Era un anciano, un buen amigo. Él y su esposa consolaron a Miriam y ella está convencida de que fue Jehová quien hizo que este hermano la llamara. Estupendo. 11 y 12. ¿Cómo puede usar Jehová a nuestra familia espiritual para responder a nuestras oraciones? El tercer punto. Jazmín. Sí, por medio de una llamada, un mensaje de nuestros hermanos. Entonces, Jehová nos ayuda mediante estas cosas también. Todos, igualmente nosotros podemos hacer lo mismo por medio de una palabra, de una voz de aliento a nuestros hermanos. Es verdad, muy bien. He visto otro hermano yo por ahí antes. Hay un ejemplo ahí, ¿verdad? Si queremos comentarlo. Hermano Oñate. Sí, yo iba a comentar el ejemplo bíblico, el de Jesús, ¿no? Jesús hizo una oración pidiéndole a Jehová que si no podía apartar esa copa de él, pues que le diera fuerzas. Y dice el relato, entonces se le apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Así que igualmente ocurre hoy en día con nuestros hermanos. Es verdad, muy bien. Hermano de Lucas. Ismael. Sí, en Proverbios 12:25 dice que la seriedad aplasta el corazón del hombre, pero una buena palabra lo reanima, ¿no? Y es verdad que cuando un hermano lo está pasando mal, pues a veces no sabemos qué decirle, ¿no? Pero no tenemos que decirle nada. El mero hecho de que sepa que estamos allí puede hacer ya bastante. Es verdad, muy bien. Vemos la fotografía y eso os da ideas para comentar más cosas, ¿verdad? Y el ejemplo de María o Miriam, si queréis profundizar en él. ¿Qué transmite esta fotografía? Si hay dudas de lo que dice el texto, le podemos preguntar a Ana, seguramente, la pancarta, si no sabemos lo que dice, que yo no sé. Hermano León. Sí, la descripción de la imagen es: una madre y su hija llegan a otro país como refugiadas. Los hermanos las reciben con cariño y les dan ayuda práctica. Bueno, sabemos, por ejemplo, que una situación que ha provocado que muchos hermanos dejen su país es el conflicto bélico de Ucrania. Aquí mismo en España se han recibido hermanos refugiados, pero el cariño con que se les ha recibido, la ayuda práctica para guiarlos ahora en el país donde se encuentran, el poderles recibir con el letrero oficial de la organización, poderles recibir con brazos abiertos, darles toda la ayuda práctica, sobre todo lo espiritual, pues seguramente que es una forma en cómo Jehová contesta las oraciones de este tipo de hermanos. Ya lo creo, qué bonito, ¿verdad? Miriam, ¿qué vivió esta hermana que pudiéramos vivir todos en algún momento, verdad? Izan. Sí, esta hermana, perdón, comentaba que unas semanas después de la muerte de su esposo, ¿no? Ella se sentía muy sola, ¿no? Se sentía deprimida, pero encima estaba sola en casa, ¿no? Entonces ella no tenía fuerzas para llamar a nadie, pero oró a Jehová, ¿no? Entonces cuando oró entre lágrimas, en ese momento sonó el teléfono y era un compañero anciano, ¿no? Un buen amigo, y su esposa y él lo consolaron, ¿no? Entonces esto a mí me enseña también que a veces no... si tenemos la oportunidad, ¿no?, de poder animar a alguien, el recordarlo y el hacerlo, porque puede ser que Jehová nos esté utilizando para poder animar a cualquier hermano, ¿no? Ya lo creo. Qué idea más bonita esa, ¿verdad? Muy bien. Enfatiza esto el caso de Jesús. Jesús tiene un problema
pide ayuda a su padre y Jehová podía haber hecho pues, lo que quiera. ¿Pero qué hizo Jehová? ¿Cómo le contestó su oración? Hermano Conde. Le envió a un hermano de Jesús. Seguramente ya lo conocía y era su amigo. Y esto puede pasar también. A veces tenemos un problema y un hermano viene y nos da estímulo, como en este caso que se está comentando, ¿verdad? Y esto es muy, muy bonito, ¿no? Porque es una forma que tiene Jehová de fortalecernos, como lo hizo con Jesús, y esto nos anima a seguir adelante. Exacto. Qué idea más bonita, ¿verdad? Muy bien. Hermano Morrón. Bueno, yo, mi experiencia personal, cuando se pierde un ser querido, o sea, la reacción como la hermana es devastadora y realmente a veces no te apetece estar con nadie. Yo personalmente, a mí la congregación me fortaleció mucho, me animó mucho y vi que tenía verdaderos amigos. Muy bien, estupendo. Pues la idea, ¿verdad? Jehová usa nuestra familia. Jesús era el jefe del ángel en el cielo. Y ahora cuando vino aquí a la tierra, el ángel vino a animarle a él. ¿Qué importa? Todos somos parte de la misma familia y el que hoy da ayuda, bien pudiera ser que mañana la necesite. Y que lo importante es que nos la demos. Pues veamos el cuarto aspecto, párrafo 13. Puede usar a personas que no lo adoran. A veces, Jehová responde a las oraciones de sus siervos haciendo que personas que no lo adoran a él los ayuden. Por ejemplo, hizo que el rey Artajerjes le diera permiso a Nehemías para regresar a Jerusalén y colaborar en la reconstrucción de la ciudad. Y hoy en día Jehová puede hacer que hasta quienes no son testigos nos ayuden cuando lo necesitamos. 13. Pregunta, mencione un ejemplo de cómo Jehová puede usar a personas que no lo adoran para responder nuestras oraciones. Que parece un poco raro, ¿verdad? Hermano Ortega. Sí, pues también Jehová responde las oraciones de sus siervos, haciendo que personas que no lo adoran a él, pues también lo ayuden, ¿no? Eso es lo que hizo con el rey Artajerjes. Como dice Proverbios, movió al rey Artajerjes, ¿no? Y lo dirigió a donde él quería. En este caso, pues ayudó a Nehemías a que regresara a Jerusalén para colaborar en la reconstrucción de la ciudad, ¿no? Y hoy en día, pues también Jehová puede mover a sus siervos y a las personas que no lo adoran, pues a que ayuden a sus siervos. Es verdad, muy bien. Hermano Montemayor. Y estas experiencias son importantes porque, claro, como estamos considerando, a veces parece que Jehová no contesta a las oraciones, pero aquí se está mostrando que puede ser que las conteste por medio de hermanos o hasta personas que no están en la verdad, profesionales u otros. Y entonces, más que pensar, Jehová no me contesta, no, tenemos que ver o discernir cómo y a quiénes usa a veces para contestarlas. Muy bien, excelente. Hermano León. Sí, es interesante saber el control que tiene Jehová de los asuntos. Proverbios 21:1 dice que el corazón de un rey es como corrientes de agua en la mano de Jehová y que él lo dirige a donde quiere. Así que en muchas ocasiones, Jehová se vale de personas que no le adoran para ayudar a quien sí le adora. Muy bien. Hemos estudiado en la reunión Vida y Ministerio. El caso de Artajerjes es un poco raro, ¿no? Desde el punto de vista humano. Se le pide permiso, pero ¿cómo Jehová contesta la oración? Ya dar permiso era una respuesta a la oración. Pero Jehová extiende, ¿verdad? O estoy preguntando algo extraño, igual yo. Hermano Montemayor. Bueno, en principio diríamos que Nehemías era un servidor directo del rey, porque le daba el vino, ¿no? Entonces, si tenía que pedirle permiso, tenía que buscar un sustituto de confianza, porque era un cargo de mucha confianza. Entonces, y el rey mismo es muy sorprendente, ¿no? Porque dice, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuánto va a durar tu viaje? ¿Cuándo volverás? O sea, una actitud totalmente colaboradora para algo que en aquella época, bueno, incluso en esta, yo creo que una persona con autoridad no cede fácilmente al personal. Muy bien, estupendo, ¿verdad?
y colabora económicamente con el proyecto, ¿verdad? O sea, te doy permiso y dinero encima. ¿Ah? Eso era una respuesta abrumadora a la oración. Qué bien, Jehová puede hacer lo que desee. Un ejemplo con la fotografía, párrafo 14, perdón. Una hermana llamada So-Hin sintió que Jehová usó a su médico para ayudarla. Su hijo, que tiene varias enfermedades mentales, sufrió un terrible accidente. Entonces, So-Hin y su esposo dejaron el trabajo para cuidarlo. Esto les trajo problemas económicos. La situación era tan complicada que So-Hin dijo que ya no podía más, que estaba al límite de sus fuerzas. Así que le abrió su corazón a Jehová y le pidió ayuda. El doctor se interesó en su caso y gracias a eso consiguieron una ayuda del gobierno y un lugar más barato donde vivir. Luego, So-Hin dijo: vimos la mano de Jehová en todo este asunto. Sin duda, Él escucha las oraciones. ¿Cómo lo anima la experiencia de So-Hin? Y podemos incluir la fotografía, y hay detalles de lo que ocurrió. ¿Cómo nos anima esta experiencia? Vamos a ver. Hermana González, Puri. Pues nos ayuda cuando estamos en problemas, porque esta hermana ya estaba al límite, porque tenía un problema el hijo y luego se la agravó con las dificultades de la enfermedad, la economía y todo. Y entonces vio cómo la mano de Jehová estuvo sobre ella y que le contestó, porque el médico les ayudó, consiguieron una casa más barata, una ayuda del gobierno, y ella dice que vio que la mano de Jehová estaba sobre ella. Muy bien, estupendo. Uno hubiera pensado primero que la ayuda a nivel humano, ¿por dónde debería haber venido primero? Antes de un señor que no tenía ninguna relación con él. Pero no era la vía de Jehová, parece, ¿verdad? Hermano Cabrera. Quizás por su familia o de los mismos hermanos de la congregación, que pues, si nos interesamos todos deberíamos conocer más o menos la situación que estamos viviendo. Pero como comentaba, Jehová no era lo que deseaba, él buscó el medio por el cual ayudar a estos hermanos. Y también es interesante que dice que ella, aunque Jehová conocía su situación, abrió su corazón a Jehová. Es decir, tenemos que expresarnos a Jehová desde nuestro corazón para que Él también nos ayude. Estupendo. ¿Eh? Muy bien. Ana Rodríguez. Juli. Pues a mí también me ayuda pensando que no es un ejemplo como el que hemos visto antes, de otros tiempos. Es un ejemplo de ahora y que nos puede ocurrir en cualquier momento a cada uno de nosotros. Entonces, ahí está el ejemplo cercano que debemos pensar en él, y si Jehová contestó la oración de estos hermanos, sin duda que va a contestar si nos ponemos en sus manos. Perfecto, ¿verdad? Suscribimos eso 100%. Pues 4 buenas ideas, ¿eh? ¿De qué maneras Jehová responde nuestras oraciones? Las vamos a repasar después también. Y ahora, una idea muy buena. Necesitamos fe para 2 cosas. Ver y aceptar la respuesta de Jehová. Que a veces es difícil verlas, la respuesta, y a veces más difícil aceptarla. Leemos 15. Por lo general, Jehová nos responde nuestras oraciones de una manera espectacular, pero las respuestas que nos da son justo lo que necesitamos para mantenernos leales. Así que hay que estar muy atentos para ver cómo nos contesta nuestro Padre Celestial. A una hermana llamada Yoko le parecía que sus oraciones no recibían respuesta, pero entonces empezó a poner por escrito todo lo que le pedía a Jehová. A cabo de un tiempo repasó sus notas y se dio cuenta de que Jehová había contestado la mayoría de sus oraciones, incluso algunas que ni recordaba. Es bueno que de vez en cuando dediquemos tiempo a meditar en cómo está respondiendo Jehová nuestras oraciones. Qué buena idea. ¿Qué ayudó a una hermana a ver que Jehová sí contestaba sus oraciones? Hermana Rubio. Pues le ayudó a escribir todo lo que pedía Jehová, y luego cuando repasó lo que había escrito se dio cuenta de que Jehová había contestado la mayoría de sus peticiones, porque el ser humano tendemos a olvidar, y cuando a lo mejor ya hemos pasado el problema se nos olvida que Jehová nos ha contestado. Muy bien, estupendo. Ana Juárez. Y es bueno que dediquemos tiempo a pensar, a meditar en lo que le hemos pedido
y cómo nos encontramos, porque en definitiva lo que queremos es seguir siendo leales a Jehová. Entonces, todo lo que Jehová hace para mantenernos a día de hoy, pues no lo podemos dar por sentado. Tenemos que ver que su mano está sobre nosotros. Muy bien, excelente. Hermana del Río. Y es que esto es un hecho. Salmo 66, versículo 19, dice que Jehová oye y presta atención a lo que le pedimos. Lo que es cierto es que no lo hace de una manera espectacular, la respuesta no viene a lo mejor así, pero lo que sí tenemos muy claro es que nos da justo lo que necesitamos para que le sigamos siendo leales. Muy bien. Así que libreta o documento en el móvil podría venir bien, ¿verdad? Para mantenernos al día con las respuestas que Jehová da. Ebrima, ¿tenías la mano levantada o no? Sí, era solo para mencionar lo que decía aquí el párrafo, ¿no? Que tenemos que, estar atentos para ver cómo nos contesta nuestro Padre Celestial. Así que hay que, además de pedir, pues estar atentos. Exacto. Muy bien. Así necesitamos fe para ver que ha llegado la respuesta. Avanzamos. 16. No solo hay que tener fe para orarle a Jehová, sino también para aceptar su respuesta, sea cual sea. Veamos el ejemplo de Mike y Chrissy, un matrimonio que tenía la meta de servir en Betel. Mike dice: enviamos la solicitud muchas veces y le orábamos constantemente a Jehová sobre este asunto, pero nunca nos invitaron. Mike y Chrissy no dejaron de confiar en que Jehová sabía dónde serían más útiles. Siguieron haciendo todo lo que podían. Sirvieron como precursores regulares donde se necesitaba ayuda para predicar y colaboraron en proyectos de construcción. Ahora están en la obra de circuito. Mike explica: Jehová no siempre ha respondido a nuestras oraciones de la manera que esperábamos, pero sí las ha contestado y lo ha hecho incluso mejor de lo que nos habíamos imaginado. Muy bien. Pues hay que leer Hebreos 11:6. Y la hermana Pérez, Feli, nos lo lee, por favor. Allí, al lado del sonido. Además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con empeño. Muy bien, Feli, muchas gracias. Con esta idea bíblica en mente, ¿cómo nos ayuda la fe cuando oramos? Hermana López, Rosa. Sí, nos ayuda también a aceptar la respuesta que Jehová nos da, cómo nos responde, porque hemos visto que Él siempre, estamos viendo por todo el artículo, cómo Jehová siempre va a responder. Muy bien, estupendo. ¿Qué ejemplo se incluye aquí que pudiera servir para muchas otras cosas, verdad? Mike y Chrissy tenían una meta muy buena, excelente. Hermano Alonso, Pablo. Ellos querían servir en Betel. Era una petición que estaba de acuerdo con la voluntad de Jehová. Querían ser siervos fieles. Pero, sin embargo, Jehová les contestó de otra manera, diferente. Y luego después les demostró de que realmente su paciencia y su fe en que Jehová contestaría su oración, pues les permitió estar en el circuito. O sea, quiere decirse que de una manera u otra Jehová nos contesta las oraciones, pero necesitamos en primer lugar fe para pedírselas y después fe para pensar que nos la va a contestar. Muy bien, aceptarlo, ¿verdad? Hermana Cabrera. Y según lo que ellos comentan, ellos estaban completamente seguros de que Jehová había contestado su oración, aunque fue totalmente diferente a lo que ellos esperaban o lo que ellos pedían, ya que el párrafo comenta, dice que ellos no dejaban de confiar en que Jehová sabía dónde serían más útiles. Es verdad que ellos pedían servir en Betel, pero confiaban que Jehová los iba a usar de la mejor manera. Y cuando vio cómo Jehová movía los asuntos y sirvieron en diferentes lugares y en la hora de circuito, entendieron que eso era lo que Jehová quería y cómo podían ser más útiles también. Muy bien. Hermano Ortega.
Si, como hemos leído en el texto de Hebreos 11:6, ¿no? Ahí dice que Jehová nos recompensa a todos los que lo buscan con empeño. Y esto es lo que hizo esta pareja, ¿no? Lo buscó con empeño. Es verdad que en un principio pues no era la idea que ellos tenían, tenían una meta, pero Jehová igualmente los recompensó, ¿no? Y al final, como dice ellos mismos, ¿no? Mike explica que no siempre los respondió sus oraciones de la manera que esperaban, pero sí que las contestó e incluso lo hizo mejor de lo que ellos imaginaban. Muy bien, excelente. Si le pedimos a Jehová hay que esperar la respuesta, no condicionársela, ¿verdad? Que Él decida. En este caso, estos hermanos, Jehová vio que Betel no era su sitio y están haciendo buen trabajo en el circuito, seguro, ¿verdad? Tienen un don para eso. Jehová tiene todo atado, no hay problema. Leemos, Bar, el Salmo 86, 6 y 7 y el párrafo, por favor. Oh Jehová, escucha mi oración, presta atención a mis ruegos por ayuda. Te llamo en el día de mi angustia, porque tú me responderás. Sigue el párrafo. David estaba convencido de que Jehová escuchaba y respondía a sus oraciones. Usted puede tener esa misma seguridad. Los ejemplos que hemos analizado en este artículo nos muestran que Jehová puede darnos la sabiduría y las fuerzas que necesitamos para aguantar. También hemos visto que Él puede usar a nuestra familia espiritual o incluso a personas que no lo adoran para ayudarnos. Aunque es posible que Jehová no siempre responda a nuestras oraciones de la manera que esperamos, sabemos que sí las contestará. Nos dará justo lo que necesitamos y lo hará en el momento más oportuno. Así que sigamos orando con fe, seguros de que Jehová nos cuidará ahora y de que en el nuevo mundo satisfará el deseo de todos los seres vivos. Excelente, muchísimas gracias, hermano Cabrera, una lectura excelente y fluida. Según el Salmo 86, 6 y 7 que acabamos de leer, ¿de qué estamos seguros? El joven detrás de la familia Salvanes, sí. Igual que David, estamos convencidos de que Jehová escucha y responde nuestras oraciones. Es verdad, muy bien. ¿Y de qué manera lo hace? Hemos visto, hermana Pérez, Susana. Pues puede darnos nuestra familia espiritual, personas que no lo adoran, o no siempre lo hará de la forma que nosotros esperábamos o pensábamos, pero lo que sí sabemos es que lo hará y que lo hará en el momento más oportuno. Muy bien, excelente. Hermano Fonseca. Entonces, una vez que oramos con fe en Jehová, solo tenemos que dejarlo en sus manos y ya no preocuparnos en demasía con ellos, sino esperar a que Él nos responda y de la manera más apropiada. Muy bien. Hermano Rodríguez. Además, lo que se observa siempre es que Jehová contesta la oración, pero mejorando lo que pedimos, aunque sea otra cosa. Porque a este hermano jamás se le hubiera pedido, que hemos visto al final, jamás, yo creo que no hubiera pedido una oración. Jehová, quiero ser la superintendente de circuito. Pero él pedía trabajar para Jehová. Y Jehová le dio lo mejor. Mejor que lo que él pedía. Y a todos igual. Excelente. Dora, ¿tenías la mano levantada? Sí, adelante. Así que sigamos orando con fe, seguros de que Jehová nos cuidará ahora y de que en el nuevo mundo satisfará el deseo de todos los seres vivos. Es verdad, muy bien. Hermana León. Y con esa misma fe que dice Dora, también podemos pedirle a Jehová que nos ayude a ver cómo responde nuestras oraciones, porque a veces nuestra capacidad es tan limitada o la angustia o los sentimientos pueden nublar nuestra visión y entonces Jehová nos puede ayudar a ver realmente cómo está contestando nuestras oraciones. Muy bien. Las dos ideas del subtítulo, ¿verdad? Hace falta fe para verlo y para aceptarlo, pero igual la respuesta no es exactamente la que uno esperaba. Muy bien, pues vamos a contestar las preguntas de repaso que remachan las ideas del artículo. La primera, ¿por qué es posible que Jehová no responda a nuestras oraciones de la manera que esperábamos? Vamos a ver. Hermana Conde.
pues puede que recibamos una respuesta que no esperábamos, pero podemos estar seguros que Jehová sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso su respuesta podía llegar en un momento que no esperamos y de la manera que no hemos imaginado. Y el texto de Efesios 3:20 lo dice bien claro, que Él puede hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o imaginamos. Es verdad. ¿Qué dos ejemplos bíblicos hemos analizado que refuerzan lo que Paloma acaba de comentar? Que así van las cosas. Hermano León. Un ejemplo fue el del apóstol Pablo, con su espina en la carne. No recibió la respuesta como él hubiera querido. En vez de quitarle el problema, Jehová le dio las fuerzas que necesitaba para seguir sirviéndole fielmente. Estupendo, muy bien, ¿verdad? ¿Y uno que le rozó una lanza? Hermana Salvanés. Pues David pudo ver cómo Jehová respondió a sus oraciones al rescatarle en muchas ocasiones de sus enemigos, también al hacerle ganar batallas. Estupendo. 2. ¿De qué manera responde Jehová a nuestras oraciones? 4 puntos hemos visto, ¿verdad? Los desgranamos. 1, Mana Morón. El primero que se mencionaba es que nos daba sabiduría para poder tratar el tema, para verlo desde el punto de vista que lo ve Jehová. Exacto, muy importante, ¿verdad? 2, hermana García, María Eugenia. A tu izquierda, a tu espalda. También nos da las fuerzas para poder aguantar y vemos cómo lo hizo con el apóstol Pablo. Muy bien. 3, estoy yo con los nombres hoy. María, exacto. Usa a nuestra familia espiritual. Es verdad, muy bien. Y 4, hermano Salvanés. Y también puede usar a personas que no lo adoran. Eso es, médicos, gobernantes, vete a saber. ¿Y cómo nos ayuda la fe cuando oramos? Hemos visto en el último subtítulo, ¿verdad? ¿En qué 2 aspectos nos ayuda la fe? Hermana Oñate. Pues hay que tener fe para orarle y también para aceptar su respuesta, sea cual sea, aunque quizás no sea la que nosotros esperamos. Exacto, muy bien. Excelente, pues hemos tenido 2 buenos artículos. El de la semana pasada nos ayudó a enriquecer las oraciones, que es importante, ¿verdad? Que las oraciones pudieran caer en la rutina. Oramos tantas veces, tantos días, tantos meses, tantos años, tantas décadas. Y hoy hemos visto que Jehová siempre escucha y responde. Ahora, que lo que responde es exactamente lo que yo he pedido y quiero. Eso habrá que esperar a ver. Y a veces es verdad lo de Pablo, solo esta idea para concluir. A veces la situación no va a cambiar. Así lo que Jehová nos tiene que dar es aguante. ¿Alguien se quiere casar y se va a casar? Pues sí o pues no, quién sabe. ¿Alguien tiene buena salud, la va a recuperar? A lo mejor sí o a lo mejor no la va a recuperar. Así que a veces la respuesta de Jehová va en esa línea. Y la idea final era muy bonita. En el futuro todos los deseos sí que quedarán satisfechos. En el paraíso sí. Alguien pedirá ser feliz por completo y lo será. Aquí a este sistema todavía tenemos que esperar. Pues hemos tenido una estupenda reunión, ¿verdad? Con buenos argumentos para estar seguros de que la Biblia es la palabra de Dios y con el refuerzo a esta idea. Jehová responde nuestras oraciones. Pues le damos gracias a Jehová, porque Él es el anfitrión hoy. Lo hacemos entonando una canción, si podéis cambiar de posición. La canción que se nos indica que tenemos que usar es 5 más adelante que la primera, la 46. Gracias Jehová, basado en 1 Tesalonicenses 5:18. Y después el hermano David León, nuestro discursante, concluye. Canción 46. Lecciones que aprendemos en el estudio de la Atalaya. ¿Qué podemos aprender sobre cómo responde Jehová a nuestras oraciones? Confianza en el amor y cuidado de Jehová. La Biblia nos asegura que Jehová nos ama y nos considera valiosos, por lo que nos invita a orar y pedir su ayuda en momentos de dificultades. Respuestas a las oraciones en la Biblia. La historia de personajes bíblicos como David y Pablo demuestra que Jehová respondió a sus oraciones y los ayudó en situaciones difíciles.
Jehová puede responder de maneras inesperadas. Aunque Jehová responde nuestras oraciones, es posible que lo haga de manera diferente a lo que esperamos. A veces, nos da la fortaleza para enfrentar los desafíos en lugar de eliminar el problema. Ajustar nuestras oraciones según la voluntad de Jehová. Aprendemos que a veces es necesario ajustar nuestras oraciones para ir acorde con la voluntad de Jehová, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Recordar el propósito de Jehová y tener paciencia. Debemos recordar que Jehová tiene un propósito para el futuro, donde eliminará el sufrimiento y traerá bendiciones eternas. Mientras tanto, nos brinda fuerzas para aguantar y enfrentar los desafíos actuales. Jehová puede usar a nuestra familia espiritual y a personas no creyentes para ayudarnos. A través de nuestros hermanos en la fe, Jehová puede fortalecernos y consolarnos. Incluso personas que no lo adoran pueden ser instrumentos en sus manos para brindarnos ayuda. Tener fe para ver y aceptar la respuesta de Jehová. Es importante mantener la fe y estar atentos a cómo Jehová contesta nuestras oraciones. A veces, las respuestas pueden ser sutiles y no espectaculares. Aceptar las respuestas de Jehová, incluso si no son lo que esperamos, debemos confiar en que Jehová siempre responde nuestras oraciones de manera que nos beneficie y que sus planes son mejores de lo que podemos imaginar. En resumen, al orar a Jehová, debemos confiar en su amor y sabiduría, tener paciencia para esperar sus respuestas y ser flexibles para ajustar nuestras peticiones según su voluntad. Jehová responde nuestras oraciones de diferentes maneras y siempre nos brinda lo que necesitamos para mantenernos fieles y enfrentar los problemas que puedan surgir en este sistema.